Las damas se abanican virtuosamente para despejar humores malolientes y malsanos, deseando pasar a los libros de historia. Pero el tiempo discrimina a los personajes, hace un calado profundo y no tolera los trinos del coro de la aristocracia. Solo algunos son los elegidos, y no precisamente los que muestran mayor interés por inmortalizarse. Muchos van al balcón de los envidiosos, donde en los antiguos teatros observaban las obras teatrales que triunfaban para incorporar ideas y desarrollarlas. El propio Cervantes espió a Lope, dicen las malas lenguas, y copió algunas de La noche de los entuertos. Nadie quiere permanecer en el ostracismo. Nadie quiere tener una vida de naderías. Hay que llenar como sea las palabras huecas. Nadie quiere el oprobio ni el olvido. El que abraza el poder está comprobado que ya no quiere abrasarse en otras llamas. Todo el mundo quiere tener un minuto de gloria. Quiere salir al escenario de la vida y esperar a que se apaguen las candilejas y los mortales le miren y le atiendan. Son pocos los que huyen de la celebridad, los que se amparan en la penumbra, los que desdeñan el mundanal ruido o siguen la escondida senda que trazaba el poeta y hace siglos. Los criados no pueden mirar a los ojos de los señores. Los etéreos vestidos de las señoras se esponjan como palomas. Aletean sus abanicos mandando mensajes. Uno frente a la boca, estoy disponible. En la mejilla izquierda, no lo intentes. Junto al ojo izquierdo, te espero esta noche. Abanicos, lunares, mensajes de la gente ociosa. Delicioso flirteo por doquier. Suave roce de su mano sobre un cuello de nácar. Y esos lunares inventados por una cortesana francesa para mitigar los efectos de la viruela, ahora son señales de otra cosa.